Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe de Bautista de Londres, 1689. Y hoy vamos a tratar el capítulo 25, el del matrimonio. Vamos a orar primero. Dios y Padre Celestial, gloria sea tu santo nombre. Nos acercamos a ti con el único propósito de alabarte y glorificarte. Gracias por permitir este tiempo en el estudio de tu palabra. Guíame con tu espíritu para exponer tu palabra de una manera fiel en honor a tu santo nombre. Oramos por los hermanos oyentes que sean glorificados con las enseñanzas aquí estudiadas en beneficio de su salvación y su vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para el estudio de hoy tenemos que, la número 1, ¿qué límites ha impuesto Dios sobre la institución del matrimonio? 2. Diga 3 razones por las cuales Dios instituyó el matrimonio. 3. ¿Con quién no puede casarse los cristianos? 4. ¿Qué dice Dios sobre las relaciones incestuosas o incesto? La introducción tenemos que hoy vamos a estudiar el tema del matrimonio, que también es un tema muy especial porque afecta la relación con Dios y con el prójimo. Hay intereses muy personales entre las parejas. Hay derechos que se afectan por la relación o comportamiento de uno o del otro, o cuando esta relación se afecta, la examinan con las leyes civiles terrenales y se olvidan de las regulaciones decretadas por Dios. Preste mucha atención porque está dirigido tanto a los solteros que contraigan matrimonios futuros como a los que ya están en matrimonios. Pero veamos qué dice la confesión y la palabra de Dios sobre el matrimonio. Veamos el artículo 1 del capítulo 25, que dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. La primera regla que Dios establece en el matrimonio es que los participantes son 2 personas, un hombre y una mujer. No hay terceras personas. La regla es igual para el hombre como para la mujer. No es que el hombre tiene preferencias por ser el macho de la sociedad a tener más de una esposa. Eso no dice la palabra. Solamente un hombre y una mujer. Y es una sola clase de matrimonio, hombre y mujer. Veamos Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Este versículo tiene un compromiso y responsabilidad profundo, y a las mujeres les gusta mucho recitarlo, porque se sienten comprometidas con la palabra de Dios. Dejará, dice la Biblia, dejará, connota un cambio de prioridades por parte de quienes contraen matrimonio. El joven varón que vive con sus padres
y ya tiene la edad para formar un nuevo hogar. Como cabeza del nuevo hogar otorgada por Dios, tiene que realizar esta principal prioridad, que es dejar el hogar de sus padres y tomar el control del nuevo hogar con su compañera. Dice la palabra se unirá. Encierra la idea de pasión amorosa y a la vez de pertenencia o permanencia. Esta unión es para siempre, por lo tanto debe dejar en las manos de Dios. Pedirle al Señor que sabiduría para conocer a la persona que será su pareja para toda la vida. Y para eso debe tomar el consejo pastoral. Durante este tiempo es para conocer todas las virtudes y defectos de cada uno y comunicarse entre ambas que pueden sobrellevarse con esos defectos. Una sola carne. Dice la palabra una sola carne. Encierra cierto número de implicaciones, incluyendo la unión sexual, la concepción de los hijos, la intimidad espiritual y emocional, y el mostrarse el mismo respeto entre ambos que se guarda a los padres o a los parientes más cercanos. Lo que le duele a la esposa, también le duele al esposo. Pero veamos también qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Mateo 19, 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús responde a los fariseos que buscaban otra respuesta a la institución del matrimonio en el Antiguo Testamento. Pero Jesús le confirma que el matrimonio es una sola carne, es una unión sólida de convivencia común, es una fusión inseparable y añade que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Está claro que no hay separación de ninguna clase o razón, no hay divorcio, no hay formación de otros hogares. Es un solo hogar unido para siempre. Queridos jóvenes, si están pensando casarse o cuando lo vayan a hacer, tomen en cuenta la instrucción de Dios sobre el matrimonio y háganlo pidiendo dirección al Señor para que Él sea alabado en su matrimonio. El artículo 2 dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. El literal 1 es, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. El esposo y la esposa no pueden realizar todas las responsabilidades o quehaceres de manera aislada o solitaria. Dios los creó para que se ayudaran ambos. Veamos qué dice la palabra en Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda
indica que Adán no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que estaba llamado a hacer o a hacer. El hombre necesita ayuda en todos los momentos y la primera ayuda es de su esposa, idónea para él. Denota complementariedad. La ayuda es necesaria para el trabajo diario, la procreación, el apoyo y la compañía mutuos, especialmente preparado para hacer un oficio. El matrimonio es para trabajar juntos. El hombre solo no puede llevar la carga del hogar, o la mujer sola no puede con hacer todos los oficios del hogar. El hombre, como cabeza del hogar, es la figura principal en el sostenimiento, y la mujer es un apoyo también. El hombre, cuando vienen los hijos, debe apoyar a la mujer en la preparación de los alimentos o cuidado de los niños. Muchos hombres le dejan esa carga solo a su esposa, y por eso tenemos hogares con hijos desobedientes. Veamos que dice Proverbios 2:17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Cuando una pareja de jóvenes deciden contraer matrimonio, tiene que considerar el pacto de Dios primeramente, antes de sus intereses personales. A tomar un hombre o una mujer por esposa o un esposo es para morir juntos. No puede abandonarse ninguno de los dos, como lo hizo esta mujer. Ya cuando estaba en cierta edad, quizás el hombre estaba más viejo y entonces lo abandonan. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Veamos que dice Mateo 2:14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Este pasaje es la huida a Egipto cuando el rey Herodes decretó matar a los niños de menos de 2 años. José, cabeza del hogar, tomó a su hijo Jesús y a su esposa y salieron de ese lugar para proteger a su familia. Y María, su esposa, obedecer a su marido de lo que él decida. La distorsión de los hogares estriba en que la mujer quiere tomar las decisiones sin consultar a su marido. No toman en cuenta a Dios para tomar las decisiones y se sientan a ver qué es lo mejor para el matrimonio, sino que cada uno quiere imponer su mandato. Veamos el artículo 2.2. Dice, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Otro propósito que Dios constituyó el matrimonio fue multiplicar a las personas humanas y su continuidad en la tierra. Y la única forma que Dios dejó es mediante un hombre y una mujer. No hay otra forma. Es la forma legítima que Dios decretó. Por eso que la Biblia no aprueba ni acepta matrimonios de ambos sexos, porque ahí no va a haber procreación, no va a haber multiplicación de la humanidad. Eso es un pecado de fornicación lo que se está haciendo. Son pecados humanos que inventan matrimonios de género. Veamos que dice Génesis 1:28. Dice la palabra de Dios. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El decreto de Dios es que el hombre y la mujer tenían la responsabilidad de poblar la tierra, pero de manera legítima. ¿Y qué significa legítima? Significa que todos los descendientes, desde Adán hasta el fin del mundo, tienen que ser bendecidos por Dios. Y para ser bendecidos por Dios, deben nacer en un matrimonio bendecido por Dios. ¿Qué sucede en la actualidad? Que para procrear se olvidan del mandato de Dios. Y los hombres y mujeres empiezan a tener relaciones conyugales sin haberse casado y tienen hijos. Esto es pecado y el pecado trae consecuencias permanentes. Cuando este hombre o mujer se casan, vienen los problemas del nuevo hogar por causa de los hijos que estuvieron fuera del matrimonio. Entonces, por eso que Dios decreta que es hombre y mujer para toda la vida y para fructificar. Un solo matrimonio, un solo grupo de hijos. Veamos el literal 3 del 2.3. Dice, y para evitar la impureza. La impureza de las generaciones o de la procreación se evitan mediante el matrimonio legítimo. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El pecado de las fornicaciones se ha introducido en los hogares cristianos. Pablo enfatiza en la pureza del matrimonio y la descendencia. Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El esposo y la esposa son personas sagradas en matrimonio y no puede haber una tercera persona. Cualquier relación fuera de estas dos personas es fornicación. Veamos el 7:9 de 1 Corintios. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemando. Para los solteros, también Pablo les manda un llamado fuerte. Si no tienen don de continencia o abstención a los deseos por el sexo opuesto, que es normal en el ser humano, los manda a casarse para que sean bendecidos en el Señor y no anden fornicando, que es pecado igual que si estuvieran casados. Todos los solteros, según la palabra de Dios, tienen que conservar su cuerpo puro para el matrimonio. Veamos el artículo 3. Puede casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor y por lo tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven en una vida malvada o que sostengan herejías condenables. El literal 1 del 3, puede casarse legítimamente toda clase de personas capaces de dar con su consentimiento en su sano juicio. Todas las personas que tienen capacidad para dar su consentimiento pueden casarse lícitamente con el permiso del Señor, poniendo su matrimonio en manos de Él. Veamos Hebreos 3:4. Honroso sea
en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En orden de alertar contra la inmoralidad sexual, Dios ha creado el sagrado vínculo matrimonial. Sin mancilla es algo más que una sanción de la relación conyugal. Abarca la responsabilidad de las parejas de preservar su intimidad de las prácticas perversas e embelecedoras de una sociedad morbosa. Veamos 1 Timoteo 3:4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La apostasía prohibirán todas las cosas que Dios instituyó legítimamente, y entre ellos el matrimonio. Cualquiera persona creyente puede casarse por la acción de gracia del Señor según sus reglas morales, las de Dios. Veamos el literal 2 del 3. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto los que profesan la verdad, la verdadera fe, no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse con yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Todos pueden casarse, hombre y mujer, pero si son cristianos con temor al Señor deben de hacerlo, según sus preceptos bíblicos. Veamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Los cristianos están aprobados por Dios para contraer matrimonio. Tienen que hacerlo en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Tienen que hacerlo según las regulaciones bíblicas, según la comunión que tiene Dios en la parte espiritual, conservando su cuerpo moralmente. Que la complacencia de su esposo o esposa es agradable a Dios. Nuevamente Pablo afirma que cuando la pareja en el casamiento profesan amarse hasta que la muerte los separe, el hombre y la mujer no pueden tener un segundo matrimonio hasta que muera uno de los dos. Y si esto ocurre, tienen que hacerlo en el Señor, con las mismas reglas, como una persona cristiana. Estos versículos bíblicos de la ley de Dios son los que no les gustan a muchos cristianos que buscan los defectos de su pareja para que haya un motivo de separación. Pero los pastores somos claros con los hermanos, haciendo el llamado a lo que dice la Biblia, que pidan consejería sobre los matrimonios. Si se separan de su esposa o esposo sin haber muerto, se quedan solteros o solteras hasta que Dios los llame. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este versículo de la ley de Dios es otro que desagrada a los cristianos, que se dejan llevar por la belleza física o las emociones con personas que profesan otras creencias y aluden que ellos van a cambiar a las personas no creyentes. Cosa que es imposible, porque es Dios quien cambia a las personas y los trae, y esto trae discordia tras discordia en estos matrimonios.
Yugo desigual se refiere tanto a la participación de los cristianos en prácticas idólatras como en unirse muy íntimamente con los incrédulos de forma que comprometan su fe. Una advertencia en contra del matrimonio con un incrédulo constituye una obvia aplicación de este consejo. Los cristianos, cásense con cristianos de la misma fe, es lo que manda el Señor. Y si queda viuda y se va a casar nuevamente, cásese con otro cristiano de la misma fe. Esto es lo que agrada a Dios y es lo que espera de cada creyente fiel. Ahora, si usted ya es casado y conoció al Señor después de su matrimonio y su pareja es incrédulo, no vaya ahora a separarse, porque también aplica para usted que quizás Dios salve al incrédulo por su fe. De lo contrario, tendrá que esperar hasta que la muerte lo separe. Artículo 4. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos o legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que estas personas puedan evitar juntas como marido y mujer. El matrimonio no puede ni debe contraerse entre dos personas que sean familia. Dios no acepta este pecado. Veamos qué dice el Levíticos 18, 6 al 18. Dice la palabra de Dios: ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, y su desnudez no la descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, y no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, y es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, la hija de su hija, para descubrir la desnudez. Son parientes y es maldad. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios entrega las leyes de la moralidad sexual a su pueblo. Ningún varón tenga relaciones sexuales con pariente. En el matrimonio sagrado de Dios es permitido casarse hombre y mujer que no tengan ningún grado de consanguinidad ni afinidad. No está permitido casarse, aunque tengan el consentimiento de ellos los mismos parientes de consanguinidad. Llámese titular, cónyuge. El cónyuge es el titular, entonces digamos que los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, ni el padre, ni la madre, ni con la hermana, ni con el sobrino, ni con el abuelo, ni con el bisnieto, ni con el tío, ni con el primo. Y de afinidad, el cónyuge es el titular, que viene siendo ni con el yerno, ni con la nuera, ni con el suegro, ni con el cuñado. Todos estos grados de consanguinidad y afinidad, si se casan con ellos, es pecado decretado por Dios.
Veamos Mateo 6:18. Dice la palabra, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan reprende a Herodes por el pecado que está cometiendo de tomar la mujer de su hermano, o sea, su cuñada. También en 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo le llama la atención a la iglesia de Corintios y los llama fornicarios y le cita un caso concreto. Alguno tiene la mujer de su padre. Esta expresión es la usada en Levítico 18:8 y se refiere que el hijastro tiene por mujer a su madrastra. Esta ofensiva viola incluso las normas morales del mundo pagano, un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios o una actitud muy laxa en materia de moralidad sexual. Quien se case con cualquiera de estos laxos familiares de consanguinidad o afinidad es considerado fuera de la gracia de Dios. Si usted es un creyente que ha conocido al Señor por medio de Jesucristo, Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha hecho salvos. Entonces tenemos que vivir una vida piadosa, cumpliendo con lo que dice la palabra, absteniendo a las cosas del mundo en cuanto a lo que es el matrimonio. La aplicación para este estudio tenemos que, número 1, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. No existe ningún otro vínculo de matrimonio que no sea varón y hembra. 2. Dios instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer para toda la vida. No aprueba separación ni divorcio por ningún motivo, al menos que haya separación por la muerte. Tampoco permite fornicaciones fuera del matrimonio. 3. El matrimonio fue instituido para que la esposa o el esposo sean ayuda idónea mutua. 4. El matrimonio debe constituirse bajo las reglas bíblicas, que son la palabra de Dios, entre personas cristianas de la misma fe, que no tengan yugo desigual. 5. Dios prohíbe el matrimonio con vínculos de grados de consanguinidad y afinidad decretados en su palabra. 6. Si usted está pensando en casarse, pídale a Dios sabiduría para elegir su pareja. Pida consejería pastoral. Conozca a su compañera que va a ser por el resto de la vida. Conózcola bien antes de dar el paso del matrimonio. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por toda esta palabra estudiada y leída sobre el matrimonio. Padre, danos sabiduría para obedecer tu palabra a todos los que te están escuchando, Señor. Porque a veces, Padre, no aceptamos lo que dice allí, Señor, lo que dice tu palabra. Queremos tener nuestros propios instrucciones, nuestras propias opiniones, Padre. Tu palabra es clara, Señor, muy clara sobre el matrimonio. Permite que todos los matrimonios, padres, jóvenes y adultos de la iglesia y de los que nos escuchan, Padre, sean bendecidos, sean instruidos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en cada hogar, Padre, en cada familia. Que se consoliden estos matrimonios cristianos, Padre, para que crezcan en tu palabra los hijos, Señor. También aprendan, Señor, de sus padres, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, porque tú has tenido esa misericordia de darnos a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos conocimiento, Señor, espiritual, para darnos a conocer, Señor, todas estas verdades que están, Señor, en la Biblia y que para nosotros antes estaba oculto. Teníamos, Señor, ceguera espiritual,
pero tú, Señor, has tenido esa condescendencia, esa gracia para abrirnos los ojos, Señor. Te damos las gracias, Padre. Oramos también por los hermanos, Señor, que están pasando alguna dificultad económica o enfermedades, Señor. Seas tú, Señor, dándole ese sostenimiento y fortaleza, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Tu nombre sea glorificado, Señor, en cada hogar, cada vez, Padre, que se reúnen para tener los devocionales o escuchar, Señor, estos mensajes que se envían, Padre, que sea solamente para tu honra y gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.